El día de hoy, pues es un gusto que nos acompañe el doctor Francisco Javier Arce, docente de la Muchas gracias. licenciatura en educación, docente en educación inicial y pues colega, amigo, estimado. Un gusto que nos puedas acompañar el día de hoy con el tema fomento del pensamiento creativo en la educación superior. Antes de iniciar, pues Francisco, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria académica, cómo fue tu estudio, qué fue lo que te apasionó, cómo llegaste a la educación. Ok, claro que sí, un gusto saludarlos a todos en este programa ecoeducativo, el sonido de la pedagogía, aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pues mi trayectoria, yo soy formado en la Benemérita Escuela Normal Urbana hace 21 años, egresé en el 2003 de la licenciatura en primaria. De ahí hice mis estudios en la en la Universidad Pedagógica Nacional, en UPN, del 2005 al 2008, en la maestría en docencia e innovación educativa, y del 2012 al 2016 hice el doctorado en pedagogía crítica en el Instituto McLaren de Ensenada. De ahí pues he participado en diplomados, por ejemplo, el de inteligencias múltiples, el de educación artística, y también hice uno sobre los estilos de aprendizaje, pues cursos y talleres en el mismo sistema para formar parte de carrera magisterial e ir superando. Pues la intención y el interés de estar aquí en la universidad, en las carreras de pedagogía, pues tratar de contribuir con lo poquito o mucho que uno sabe, trabajar con los estudiantes, darles voz, investigar, hacer proyectos, como lo comentabas tú hace ratito, y empezar a precisamente compartir las experiencias que muchos docentes hacen y que de alguna u otra manera a veces se quedan solamente en los salones de clases. Esta oportunidad que tú nos abres, que tú nos das la oportunidad de compartir, pues es muy, muy valioso. Sí, pues el día de hoy traemos un tema bastante interesante, este fomento del pensamiento creativo en la educación superior. Sabemos que está el pensamiento crítico, lo hablamos, ya este es nuestro octavo programa, si en 7 programas lo hemos mencionado, ha estado presente el pensamiento crítico. Pero un pilar fundamental dentro de la educación, yo considero en este siglo XXI, con este arraigo que ha tenido la tecnología, pues pasar tantas cosas a las pantallas, yo siento que la creatividad no debe de perderse de vista, no debe de ser algo que se trabaje y pues contarnos tu percepción, ¿no? Del pensamiento creativo, ¿cómo lo defines? ¿Cómo lo sientes tú? Claro que sí, pues retomar primero la idea de Edward de Bono, ¿no? En su libro Piensa antes de que sea demasiado tarde. Él señala precisamente que la creatividad no solamente se debe enseñar en el jardín de niños, en la primaria, sino que debe estar a lo largo de toda la educación, en las universidades, en las preparatorias, ¿no? Como una forma, como una materia en la cual se abra la posibilidad de que cada estudiante desarrolle ese pensamiento, esa inteligencia que cada uno tiene. Entonces, es una propuesta que viene, que a lo mejor en otros países se ha desarrollado y que, como bien señalas, ahorita en la pandemia se ha agudizado porque debemos recordar que la educación en línea, la educación híbrida, la educación se ha transformado y requiere pues que nuevos escenarios, nuevos modelos, nuevas propuestas, y para eso estamos junto con los estudiantes que la han vivido, poder compartir esa experiencia. Sí, de hecho, pues este tan mencionado congreso, ¿no? Que tuvimos hace unos meses, partiste un taller, pensamiento creativo. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo lo viste? ¿Lo sentiste? La verdad que pues hubo bastante afluencia de los muchachos, mucha disposición, y claro, al principio ellos tenían unas expectativas, tenían deseos, y poco a poco trabajamos en varios aspectos. Lo primero, definir qué es la creatividad. Partir, por ejemplo, decíamos, es un término polisémico que a lo mejor unos dicen ya se trae, es natural, otros dicen se puede desarrollar. Recordemos, también forma parte de la diversidad. Tú a lo mejor tendrás unas capacidades creativas, pero no eres creativo en todo. A lo mejor cada uno de nosotros es creativo en algo. Y a veces, en vez de fomentarlo, como lo dice Ken Robinson, la escuela se ha encargado de silenciar, de oprimir, tienes que seguir un modelo, tienes que seguir un patrón. Y el joven lo hace, pero como a escondidas, dibujar, a veces el mismo deporte, la misma fortaleza, muchas habilidades,
y que a veces la escuela en vez de potenciar, las va silenciando. Yo, por ejemplo, una de las actividades que me acuerdo mucho con los muchachos, simplemente con el gafet, ya los identificaba, ya los personalizaba, ya les daba ellos algo como eran. Entonces, en ese taller desde empezamos sus expectativas, creamos una bandera, hicieron una maqueta, hicieron cómo veían ellos la nueva educación o hacia dónde quisieran que fuera. Sí, yo siento que esta creatividad también va de la mano a, cierto, vivimos en una comunidad, ¿no? Pero esta creatividad también nos da la individualidad de pensamiento, de nuestro criterio, de cómo vemos el entorno, sobre todo cómo participamos dentro del entorno. A veces sí es necesario cuando nos planteamos como docentes cuáles van a ser nuestras estrategias didácticas, de enseñanza o la recepción de este aprendizaje, darle un poquito más de cabida a la expresión que tienen los alumnos y las alumnas. O sea, muchas veces me pasa cuando dejo algún reporte de lectura o alguna actividad relacionada, vaya, de estas actividades tediosas, que muchas veces dicen los alumnos, bueno, ¿por qué nos dejan tantas hojas para leer? Es que tu producto en realidad sí, sería bueno me hagas un ensayo, pero si tú entendiste algo que te puede arrojar un dibujo, un mapita mental, un diagrama, donde tú exploras qué esencia le plasmas al tema que entendiste, qué maravilla. Y siento que en esa parte pues hay que dar un poquito más de libertad, ¿no? Del trabajo que realicen las y los estudiantes. Qué bueno que lo señalas, porque yo, por ejemplo, en los trabajos que les he comentado o que les he propuesto a los muchachos, como dices tú, yo les digo tal actividad, tal lectura, y sin embargo ellos a lo mejor con el uso que tienen ahorita y la experiencia de la tecnología, te sorprenden con interactivos, con juegos, con videos, con cosas que realmente dices, bueno, wow, qué bueno que están dando de más, pero realmente ahí tiene la motivación o que les gusta, y que a veces uno pues está más limitado, uno se va más al conocimiento, a la forma, ¿no? Al contenido, perdón, pero ellos aprovechan la forma y la verdad que te sorprenden, son muy buenos materiales, ¿no? No todos, como les digo, cada uno tiene su propia individualidad y hay que respetarla, no puedes exigirle lo mismo, comparar a uno con otro alumno, ni con una carrera con otra, pero créeme que sí me ha tocado varios alumnos que mis respetos y mis felicitaciones, ¿no? Y cada uno de Sí, pues es la esencia de cada estudiante y también que la creatividad no caiga en este cuadrado. En un cuadrado de decir, es que ser creativo se limita a esto y a esto, nada más. Ser creativo es, tú decides. Ahora sí, como bien dices, a ver, ponte creativo, métele creatividad, métele tantita cabeza y da lo que tú quieres dar a entender. Y esta misma creatividad no solamente lo vemos en lo académico, lo podemos ver en la música, lo podemos ver en cuando uno escribe. Yo te admiro mucho porque te veo cantando, te veo escribiendo, te veo mandando trabajos a congresos, actividades, y eso denota y parte de la invitación a hablar sobre la creatividad es de dónde sale, pues. O sea, ¿cuál es la inspiración o cuál es la motivación de muchas veces explorar esta parte de quiero producir y produces muy buenos productos? pues te agradezco el comercial, ¿no? La invitación. Aquí el detalle es cuando te gusta tu trabajo. Por ejemplo, tú dices, un músico, se le pasan las horas haciendo. Entonces, te digo, a mí me gusta mucho escribir. Y me dicen, no, es que tus alumnos todos son escritores, ¿no? También pueden ser científicos, pueden ser matemáticos, pueden ser dibujantes. Por ejemplo, a unas muchachitas, estudiantes de la carrera de licenciatura en innovación educativa y pedagogía, les traje unos materiales para que ellos pinten. Entonces le digo, aquí fomentar y abrir los espacios para cada uno de ellos. Yo escribo porque es una forma de expresar, una forma de a veces sentir, de compartir lo poquito o mucho que yo sé. Y como dice, a veces puedo escribir poemas, a veces puedo escribir canciones, a veces puedo escribir artículos. Lo que pasa es escribir, escribir, escribir. Le digo, y poco a poco también, importante leer, estudiar y repasar para llevar esa mezcla. Pero a mí me gusta, es algo que a mí me gusta y gracias a Dios
que tengo la oportunidad de trabajar en lo que me gusta, así como los médicos. El problema es cuando hay esa frustración y no encuentras o no estás trabajando porque, por ejemplo, alguien que sea excelente cocinero y sin embargo tenga que hacer otra cosa o algo, entonces ahí a veces son cosas, son momentos que tú tienes que aprovechar y dar lo mejor de ti. Siempre hay que dar lo mejor de ti. En este caso, te digo, yo me siento como pez en el agua en estos momentos. Ponme de mecánico, ponme de carpintería y No, pero también está esta parte de explorar, ¿no? Yo siento que también esto de ser creativo es dar solución a la vida diaria. La vida diaria. ¿Cómo te las ingenias para hacer las cosas? Yo, por ejemplo, eh, te lo platico, ¿no? Eh, yo en la prepa era malísimo para las computadoras. No sabía usar el Word, no sabía usar el PowerPoint, pero pues ya que estudié mi licenciatura y ya dices tú esa espinita de, pues, ¿y ahora qué sigue? Pues entré a la maestría. Entré a la maestría y empecé a conocer de sistemas. ¿Cuál era el detalle? Yo venía de ciencias sociales, ciencias políticas, de sistemas, pues las puras paqueterías, pero tuvo que haber creatividad, primero en resolver cómo afrontar las cosas que teóricamente quizás yo no estaba tan empapado, pues, y reiteramos lo que decías hace ratito, te tiene que empezar a gustar. Entonces yo empezaba a ver los temas estos de programación, de cómo se manejan los flujos de datos y como que te causa cierto interés y también te da parte, ahora que está este boom de la tecnología en la educación, pues proponer cosas nuevas. Algo que puede explorar mucho la creatividad es la gamificación, los juegos, el jugar, que en su tiempo pues era lo lúdico, ¿no? Este aprendizaje a través de lo lúdico. Ahora se traslada pues a la realidad virtual, a la realidad aumentada, a los juegos para los estudiantes, pero no solamente que sea para los estudiantes, también nosotros como docentes tenemos que entrarle a conocer un poquito, ponernos creativos, digamos brevemente, pues o sea, hablamos de un fomento que debe existir en la educación superior, pero como alguna vez comenté, a veces nos centramos mucho en el docente y le quedamos debiendo capacitación al alumno. En este sentido, corrígeme si estoy en lo equivocado, buscamos explorar la creatividad del estudiante, pero nosotros como docentes como que nos frenamos un poquito. Será por la edad, será porque aprendimos en otros tiempos, pero ¿cómo hacemos que el docente se ponga creativo también? Pues, pues mira, precisamente en ese sentido, regreso un poquito a lo que tú me hablabas del comercial, ¿no? Le digo, lo primero es aceptarme y aprender a reírme de mí, aprender a que yo soy así y así. ¿Por qué? Porque si tengo esas limitaciones, esos frenos, ¿sí? Entonces yo generalmente los invito a los compañeros docentes tener empatía y pensar cuando tú eras estudiante, cuando éramos estudiantes, cómo nos sentíamos. A mí me ha costado mucho ser creativo. ¿Por qué? Porque un niño creativo, un estudiante creativo, te reta, te cuestiona, te dice, no estoy de acuerdo, o ¿por qué no lo hacemos así? Aunque tú digas, no, pues esto es verde y se va a hacer así, así, y tú le tienes que decir al muchacho, háganlo, o darles la oportunidad. ¿Por qué? Porque si tú te cierras a que va a ser tal y tal y tal y tal, y se va a cumplir tal y tal y tal, entonces ahí ya no estás. Por ejemplo, muchos muchachos me dicen, profe, usted nos habla de una escuela diferente, una escuela, y aquí estamos en una escuela tradicional. Entonces, ¿cuál es esa congruencia? Entonces, la lucha de esa congruencia, de tratar, ¿sí? Porque, por ejemplo, hablamos de personajes ahorita nuevos, Elon Musk, Zuckerberg, fueron estudiantes problemas, el mismo Steve Jobs. ¿Por qué? Porque no se acomodaban al sistema educativo que precisamente lo señala Ken Robinson. Tenemos que la escuela mata la creatividad. Él con su libro El Elemento hace un llamado y una señalización fuerte. Entonces nosotros queremos controlar, queremos dar ese rol y al contrario, tendríamos que ser un poquito congruentes, tener que ser empáticos y, y aceptar cuando un muchacho nos desafíe, cuando no nos diga nuestras verdades o hable simplemente en contra de nuestro punto de vista, porque eso a veces es difícil y lo puedes encontrar desde un niño de preescolar hasta un chico de la universidad, con todo respeto y que te lo dice así como lo siente, así como lo ve. Profe, usted está haciendo esto y nos dice otra cosa.
Sí, ahora sí que entramos en un dilema por ahí, ¿no? Porque pues es esta parte de esta educación horizontal que nos hablaba Freire, de que sí, el maestro es una figura de autoridad en el ámbito de la clase, pero tiene que ser una educación donde el alumno sea activo también, el alumno y la alumna, o sea, trae una idea de una interpretación del entorno, trae esta parte de conocimiento que aprendió por haberse leído un libro o haber buscado la información porque el tema le interesó y a veces se ven avanzados y uno, no hablo por mí, no hablo en general, pero sí nos sentimos desafiados. Nos Así es. sentimos desafiados, nos sentimos quizás de decir, oye, pero tú no vas a venir a saber más que yo. ¿Y qué hacemos? Ah, volvemos al cuadrado. No se me salgan del cuadro. Cuando debería de ser al revés. En estos temas de educación ambiental, de conocimiento del entorno, de mejoramiento de las sociedades, pues en realidad es expandir la mente, pues expandir tu visión del entorno, porque esto que conlleva que veas realmente una realidad, es empezar a cuestionarte y a partir del cuestionamiento es cuando sale la creatividad. Exactamente. Así como tú decías ahorita, por ejemplo, en el caso de la gamificación de las herramientas, yo les comento a los muchachos, tiene mucho que ver con qué es el medio, ¿sí? Y ahorita hay muchos medios y como dices tú, a lo mejor los mismos maestros nos sentimos rebasados y a veces te- este, pudiéramos sentir que perdemos el control. Pero sin embargo, si tenemos claro cuál es nuestra meta, cuál es el fin de la educación, ¿sí? Formar un buen ciudadano, formar una persona con el pensamiento crítico. Pero entonces, este nuevo modelo, esto que nos está dejando la pandemia, toda esta transición que, como decías, el aula invertida, la gamificación, todo eso que el estudiante va a compartir, genera un aprendizaje autónomo, ¿sí? Que también es otro concepto que por ejemplo, manejaba Sugata Mitra y nos lo expusieron en el congreso que hacía referencia sobre ese modelo donde el niño explora, donde el estudiante explora, donde el estudiante aprende, ¿sí? Entonces, que te cuestione, que te pregunte, a veces te saca de balance, te saca de tu idea, pero uno tiene que, al contrario, propiciar eso, ¿sí? No es fácil, no, yo no puedo decir que sea fácil, pero hacia allá te debe llevar la creatividad, hacia una congruencia en el modelo horizontal que decía Freire, que lo proponen desde las pedagogías del sur, no nomás desde esos movimientos sociales, ¿no? Que hay en varios países latinoamericanos y no solamente latinoamericanos. Yo estuve ahorita en septiembre participando en un diálogo sur-sur que lo proponían desde Australia y también en África, también en Oceanía. Están hablando de este tipo este cambio, ¿sí? Entonces, cómo las universidades decían que iban en universidades de Chile y cómo el estudiante era el que tomaba la iniciativa, el que se proponía. Así como ahorita a lo mejor sería importante también que vas a traer y le des la voz a los chicos que tú dices, ¿sabes qué? Él tienen esos trabajos y ellos puedan compartir junto con nosotros, así como docentes, ellos también, dar su opinión y a lo mejor contribuir a mejorar. ¿Por qué? Porque ellos son, digamos, los clientes son los receptores y también deben tener voz. Sí, en esta parte es muy interesante. Yo he platicado con ellos de exponer los proyectos, pues, o sea, porque al final, si es un proyecto para la materia, ahí queda, ahí Es, queda, ahí queda. Te puedo decir que en mi Drive hay un repositorio de proyectos que yo dijera, eso si se expone, sería muy interesante platicarlo, debatirlo, porque muchos de los proyectos que han hecho en TICS son para soluciones que ellos mismos detectaron, soluciones a problemáticas que ellos mismos detectaron desde su experiencia. Por ejemplo, el uso de alguna plataforma, el acceso a la tecnología, que en esta parte pues entran también las desigualdades sociales, ¿no? O sea, no le voy a pedir a un grupo de estudiantes que sé que no tienen quizás totalmente acceso a recursos tecnológicos avanzados que me hagan una simulación virtual de una clase. O sea,
También ahí hay que ver ciertas limitantes dentro del entorno y retomar, me decía una de las chicas de educación inicial, les había pedido hacer un ambiente de aprendizaje, pero físico, pues, o sea, qué características físicas debería tener y bajo una postura de qué querían abarcar, lo emocional, lo cognitivo, o sea, qué necesitaban. Y ella me decía, lo puedo hacer en una maqueta. Y yo encantado de la vida. Otra Ah, de sí. las chicas me comentó, lo puedo hacer en una simulación, en una pantalla. Adelante. Lo puedo hacer un dibujo, lo puedes hacer un dibujo. Refleja, ahí, explora la creatividad. Pero ¿qué ocurre? Volviendo a esta parte, o sea, es ver también qué acceso a recursos se tiene. Porque yo también como docente no me puedo poner en mi papel de decir, ah, lo quieren hacer en... Alguien propuso hacerlo en una pantalla, pues todo lo vamos a hacer en una pantalla. Me van a decir, oiga, tengo mi computadora. Y genera una problemática. ¿Por qué? Porque va a irradiar en la frustración. Y en vez de alentar la motivación a que exploren cómo realizar cosas nuevas o cosas que les fomenten la creatividad, pues van a decir, bueno, pues con lo que tenga voy a cumplir. Y es una gran limitante. Así es. Como te decía, en este abanico tan amplio, lo primero es que precisamente convencer, inspirar al estudiante, pues porque a veces, aunque tenga las posibilidades, no lo va a querer hacer. Simplemente no le va a dar la gana y se va a justificar hasta porque le duele una uña, ¿sí? Pero cuando realmente hay ese convencimiento y como dice, ahí entra la creatividad, profe. Pues yo no tenía computadora, pero con unas cajitas de leche, una basura, material reusable, traje esto. Profe, mire, yo tengo, pero no tenía tiempo y hice eso. Y cada quien, pero cuando hay ese compromiso, ese convencimiento y que tú ves que tú también te preocupas por ellos y y los invitas y les llevas videos y les das más, te ven a ti que tú les estás y ellos se ponen también. Pero cuando dicen, no, pues y nomás tengo que seguir el modelo, el profe, lo que quiere el profe, yo doy lo mínimo indispensable, nomás para eso. Entonces, ahí entra el estímulo, la respuesta, la inspiración, el trabajo que se hace, siempre pensando, tú como estudiante, acuérdate, cuáles eran tus maestros ejemplo, cuáles los maestros que decían, ah, no, pues yo le voy a echar ganas, o yo no quiero ser como ese profe, yo quiero ser mejor, yo quiero realmente convencer, ayudar o cambiar, transformar la educación precisamente porque para eso estamos, ¿no? Contribuir en ir avanzando. Recordemos que ahorita la pandemia nos ha dejado un terreno fértil, avanzar y empezar a experimentar. Yo a veces propongo y les digo, vamos pensando algo de la pedagogía del error, porque es un miedo equivocarte, ¿no? Pues si lo hice ahí, ¿no? Entonces, parte de la creatividad, perdón, del pensamiento creativo, proponer soluciones a las problemáticas que se van enfrentando. Si no pudiste hacerlo esto, hazlo de esta manera. Si no tienes esto, vamos superando los problemas, porque en la vida siempre vamos a tener problemas. En sus ámbitos laborales, como todos tuvimos cada quien que resolver problemas. Y los chicos tienen sus propios problemas. Sí, en esta parte tenemos también, y esta es una pregunta que te la dejo en el aire, eh, ¿tú sientes que estamos en una generación poco adaptada a la frustración? Lo que pasa es que, pues también nosotros tendríamos que entender que de alguna u otra manera, culturalmente ideológicamente, idiosincrásicamente, se les ha tratado de, de apoyar, de que no sufra como yo lo dice, que no le pase, que hay que el pobrecito, ¿sí? Pero sin embargo son seres humanos que sienten, que todo lo que se preocupan, ¿sí? Y a veces yo a lo mejor me voy a trasladar a mi ámbito familiar, pero como dice, o luego conmigo que se frustra y se pone súper molesto simplemente porque no hay internet. Cuando le digo a nosotros en otra época, que la cuestión de la luz, el trabajo, tú tenías que resolver, tenías que ir buscando. Entonces ellos, esta generación, como tú lo mencionabas y lo comentaba con ellos, tienen que aprender a adaptarse. Y eso genera miedo, genera frustración, ¿por qué? Porque no sabes qué viene más adelante. Entonces, este, ojalá y aquí a mí me hubiera tocado vivir ahorita que tenemos aire acondicionado, muchas comodidades.
pero sin embargo ellos siguen sintiendo miedo, siguen sintiendo preocupaciones, siguen sintiendo ese desafío que nos da el futuro, pues, y cómo lo van resolviendo hasta ahí. Sí, interesante esta parte porque, pues, vaya, la vida misma se trata de dar soluciones a lo que te va pasando, sean problemas grandes, sean problemas pequeños, pero sobre todo estar con esta apertura a, si me equivoqué, lo puedo corregir. Diario nos equivocamos, o sea, no vamos a decir, no, es que vivo en un marco de perfección, que todo me sale. No, nos equivocamos y aprendemos. Bien decía nuestro querido Jesús Flores, Ah, nunca dejamos de aprender, incluso dormidos aprendemos. O sea, tiene que ser una comunidad de aprendizaje y que la frustración o que a veces las cosas no me salen como son, es parte de crecer también, es parte de cuestionarme. Incluso, pues bien dicen, de las crisis salen las mejores cosas, porque es el punto cúspide donde tú tienes que ponerte creativo para darle solución al problema, pues, y no se trata la creatividad en esta parte de decir, bueno, pues es que voy a empezar a que mis estudiantes hagan maquetas bonitas, hagan dibujos, escriban poemas. No, 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 la creatividad es proponer, proponer y querer conocer más allá. así es, y tú lo señalabas muy bien al principio, porque el pensamiento creativo no es una receta que te diga, va al punto A, B, C, no. Ahí es a cómo se te va enfrentando, ¿sí? Y como dices, Edward de Bono, él maneja el concepto del pensamiento lateral, ¿sí? La salirte de la caja, todo eso, buscar en ese A, B de soluciones, buscar 50, 1000 o las que sean necesarias para poder resolver las problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí, la problemática del transporte, del transporte vial aquí, cómo la universidad se ha venido adaptando desde que tiene bebederos, desde que tiene, por ejemplo, que trabajan con lo del café, el reuso, todo eso, a las problemáticas sociales que está, siempre la universidad ha tenido una solución. Entonces, en el caso de la carrera de pedagogía, de educación, tiene que ir buscando, a diferencia de la normal, por eso yo estoy aquí en esta, investigando y proponiendo algo nuevo, no voy a seguir con los mismos patrones que funcionaban hace 20 o 50 años. Precisamente ese es el desafío, educar de diferente forma. Yo creo que por eso aquí estoy convencido de que de alguna u otra manera mi intención es algo diferente, algo, si no, me hubiera quedado una normal, digo yo. No, y también está esta parte del hecho de poder decir, quiero aportar, no quiero estar estático. Esta parte también de las redes sociales, que son agentes transmisores de información en grandes cantidades. Y el fenómeno tan curioso de creatividad que puede llegar a ser TikTok. Ah, sí. TikTok como un catalizador de información educativa puede ser maravilloso. O sea, claro, no es una receta, no es que se tiene que hacer esto y se tiene que hacer lo otro. Hay cosas que sí tienen que seguir un proceso, algunos puntos, pero estas herramientas digitales quizás nos dan apertura a picarle a los botones. Por ejemplo, pasaba con los juegos, que estaban en inglés y que muchos niños, ahora adultos, aprendieron inglés así. Fue porque no entendían qué tenían que hacer, pero le picaban a todos los botones y algún resultado les daban y conectaban el mensaje que estaba en la pantalla con lo que estaban realizando. Entonces, es interesante si en la vida también empezamos a picar todos los botones. Claro, hay cosas que seguir, hay que planteamientos que hacer, pero a veces arriesgarse también es bueno, pues arriesgarse en el buen sentido de decir, pues me voy a aventar. A mí me pasó, por ejemplo, te decía hace ratito, cuando entré a la maestría. O sea, ¿qué tenía que ver yo en ciencias políticas con tecnologías? O sea, ¿cómo lo conectas? Ya trabajando, agradezco a los que fueron mis profesores, pues pude conectar que la tecnología y era una aspiración. De hecho, ahí está, por ahí andará mi anteproyecto para cuando entré, quise concursar para entrar, de cómo la política debe también trabajar lo tecnológico.
O sea, y más sobre todo en este fenómeno de la pandemia, que fue trasladar a la pantalla muchas cosas. O también esta parte, vaya, el aspecto ahora que todo se está trasladando los trámites a lo digital. Mucha gente desconoce cómo hacerlo. Entonces hay una quizás solución, y yo lo he visto, por ejemplo, en TikTok, que sí veo TikTok, no voy a decir, no, es que no, son para los... No, TikTok, hay muy buenos videos, hay videos que tú dices, no manches, que suben esto, ¿no? Pero unos que están teniendo bastantes reacciones son tutoriales. Tutoriales de cómo descargar el CUR, descargar el RFC, porque te da pie a conocer algo que es necesario en la vida, pero que muchas veces, y lo digo con toda la extensión de la palabra, no nos tomamos la molestia de conocer si el otro lo conoce o lo desconoce. Entonces llegan múltiples herramientas tecnológicas, pero no nos preguntamos, ¿sabrán utilizar? ¿Tendrán el acercamiento? Y es un relevo generacional también, pues. O sea, no sé en este sentido, Francisco, ¿cómo fue, por ejemplo, pues tú, ¿cuántos tienes en la docencia ya? Pues yo tengo 21 años. 21 21 años. años, he trabajado desde maestros. Ahorita te platicaba un poquito el proyecto de Enciclomedia. Enciclomedia fue el abuelito, y yo les decía las pantallas interactivas de los celulares, era el abuelito, que se fue evolucionando, y ahorita ya los tenemos los touch, ¿no? Entonces, creo que, como decías bien, las redes sociales educan, ¿sí? O forman o te guían. Sin embargo, precisamente el rol del docente, más que sería el orientador. Ujú. Orientador, para tutoriales, por ejemplo, nosotros, te lo voy a hacer el comercial a los muchachos, a partir de, además, en pedagogía estamos trabajando el boletín, y ahora les propuse a ellos que hicieran su canal de YouTube, y uno de los temas es cómo estudiar las estrategias. El primer tema con el que van a empezar ellos es estrategias para el estudio, así como los tutoriales para arreglar, para eso. Bueno, cómo estudiar o cuáles son los consejos que te puedan servir a ti para estudiar en esta nueva modalidad, que puede ser a distancia, puede ser híbrida, puede ser online, puede ser presencial. Entonces, esta transición, ¿sí? Ellos van a empezar a hacer videos que les sirvan tanto a ellos como experiencia, y a las demás personas. Entonces, en ese transitar, pero es experimentar, porque yo les decía a mis compañeros, es que no vamos a agarrar el pizarrón y nos lo vamos a llevar al salón, a la casa, perdón. Tenemos que ver nuevas estrategias. ¿Por qué? Porque el estudiante se va a aburrir, el estudiante tiene que buscarle otras formas de aprendizaje, de trabajo, ¿sí? Y en esto me funcionó, esto no, esto está bien. Como decías, el Drive, las mismas plataformas que es Microsoft, como Copilot, ahorita la inteligencia artificial, ¿sí? Aquí tiene que ver, recordemos que es un medio, no es el fin. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Yo soy doctor, yo soy licenciado, y me gradué mandando puro trabajo que nunca investigué. ¿Cuál sería mi ética? ¿Cuál sería mi... Entonces, en ese, realmente hacer conciencia de la persona que pueda contribuir. Y en algún momento a mí me dijo un compañero maestro, que se te note tu maestría, que se te noten tus estudios, ¿sí? Porque yo puedo decir que tengo cuantos títulos, y ahorita la referencia que le hacía, pero realmente que se me noten y que yo los pueda trabajar y aplicar con mis alumnos. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta. No nos perdamos de que nos va a quitar, de que nos va a poner. Es como tu tablet, es como cualquier aparato, siempre y cuando mucho más sofisticado. Si tienes un carrote y que le puedes picar y nomás lo llevas a una velocidad, se te va, ¿sí? Estás desaprovechando. Entonces, eso nos invita a prepararnos, a equivocarnos, a todo eso. La inteligencia artificial es un desafío para todos. No vamos a decir de cualquier edad, para todos, porque los niños también es un desafío, los adultos, los ancianos, y si nos dejamos que nos coma, o como decía, nos va a hacer dependientes. A ver, mijito, sácame esto, a ver, imprímeme esto, a ver, haz esto. Nos va a hacer dependientes, no la vamos a aprovechar con ese potencial. Sí, justo ayer
coincidió que en la clase de diseño de proyectos del grupo que compartimos, les hablé sobre la inteligencia artificial. Les decía, es que es una herramienta. En sí la inteligencia artificial no fue creada para decir, para fulanito, Adolfo, un alumno destacado que tenemos. No es para que Adolfo pueda hacer su ensayo de manera más rápida o para que Eduardo pueda hacer una tabla más bonita. Es una herramienta para automatizar procesos. No hay que perderlo de vista. Busca la Es, agilidad de los procesos. No es el producto, si estamos hablando de seres humanos que estamos compartiendo conocimiento, no es lo que piensa la inteligencia artificial, el resultado que me está arrojando a partir del prompter que yo le di. sí. No, es, ok, me puedo apoyar. Quizás estoy un poco limitado con tiempo. Sabes que Copilot te da ciertos sitios de referencia, ¿no? Ok, voy a meter el tema. Vamos a ver qué me arroja. Porque al final es un motor de búsqueda en la web. No lo perdamos de vista. Es una Sí. repetición de patrones. No es que va a descubrir el hilo negro de la información. ¿Quién descubre verdaderamente el hilo negro? Nosotros cuando nos cuestionamos o cuando experimentamos o cuando empezamos a hacer, y que es muchas veces cuestionado, y me ha tocado vivirlo bastantes veces, si las ciencias sociales son una ciencia. Sí lleva en su procedimiento conocer los entornos, conocer las problemáticas, proponer soluciones. No todo se resume a las puras matemáticas. Son parte indispensable, las utilizamos para todo, pero también el cómo transmitimos la información, en cómo nos comunicamos, en cómo somos receptores o, o emisores del conocimiento o el aprendizaje, eso también lleva una fundamentación en teoría y en la práctica y ha ido evolucionando. La pregunta que te iba a hacer ahorita, en tu experiencia de la pandemia, ¿cómo fue que un día te dijeron, porque pues, tú estás en básica y Ajá. estás en educación superior, ¿cómo fue que un día te dijeron, ¿sabe qué, Francisco? A partir de mañana ya no vas a venir aquí al aula. ¿Cómo lo vas a solucionar? Pues yo lo puedo decir que lo viví. Igual me volví loco, me aficioné, me apasioné, porque dije, esto no me va a ganar. Entonces me empecé a meter a cursos, a todo eso, y vi como en Zoom eh, estaba de estudiante, estaba de aprendiz, y decía, esto me va a servir, esto me va a servir. Por ejemplo, en la pandemia, tuve la oportunidad de publicar trabajos, desde poemas, artículos de investigación y todo, en 10 países, en Italia, en Colombia, Argentina, Estados Unidos, no, Ecuador, Uruguay, donde gracias a la pandemia, la globalización me permitió, por medio, yo sentadito en mi casa mandando todos esos trabajos, participar en conversatorios, en encuentros literarios, con los chicos en pandemia, hacíamos festivales, ¿sí? Hacíamos revistas, hacíamos cosas. Entonces, que de alguna u otra manera, primero yo lo viví como aprendiz. Aquí está la maestra Aleida. Aleida, participé con encuentros de lectura, ¿sí? Que leíamos un cuento, lo personificamos, nos dejaban tareas. Entonces, en esa siempre estar esa relación estudiante, maestro, estudiante, maestro, estudiante. ¿Por qué? Porque si nomás me vuelvo maestro, 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 se me olvida el estudiante. Y como lo decía al principio, hay que tener empatía, hay que pensar desde el otro lado. Entonces, bueno, esto me gustó, esto sabe que no me gustó, ¿para qué luego? Entonces cambiar. ¿Por qué no se hace mejor así? ¿Por qué no se hace? Entonces, buscando siempre algo diferente, algo nuevo. Si no te sale, corrígelo, ¿sí? Y tener la confianza que dice, profe, ¿sabe que eso no sirvió, no? Discúlpame, pero vamos a nuevo, ¿no? A estar siempre en esa disposición. Entonces, creo que, como decíamos del Maestro Jesús, seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque ahorita, digamos, vienen las consecuencias de la pandemia, la cuestión emocional, la cuestión del encierro, todo lo que nos va a dejar, porque ahorita ya, digamos, como que nos sentimos que dimos ese paso, ya sentimos vencedores, ya estamos del otro lado. Pero ¿y cuáles serán las consecuencias? Porque fueron muchos 3 o 2 años que estuvieron en encierro y de alguna u otra manera afecta.
Sí, está empezando a botar esta parte de las cuestiones emocionales. Hay que ver los indicadores, por ejemplo, de la atención. Que no está mal tomar terapia. Tomar terapia es algo natural y que todos debemos de hacer por nuestra salud y bienestar. Pero el impacto emocional, ese encierro sí nos marcó. Yo te puedo decir aquí en confianza y en la cámara, yo sí siento en mi autoanálisis personal que fui una persona antes de la pandemia y después. O sea, siento que esta parte de vincularte, de expresarte, pues si no, y me pasaba mucho cuando empecé en esta parte de la investigación, cuando entré al doctorado, porque la maestría pues fue totalmente virtual, pero cuando entré al doctorado te piden presentar ante proyectos, dar ponencias, o ahora en el congreso que tuve que dar la ponencia, de la maestría me involucré en ese ámbito, pero en la pantalla. O sea, llegó un punto, no te miento, Francisco, yo me sentía más cómodo hablando en línea que Sí, presencial Ahora, pues ya se me volteó un año y medio, 2 años, gracias a Dios, que ya hay presencialidad. Y tú me preguntas, desde tu perspectiva, ¿cuándo, qué prefieres? ¿Una clase en línea o una clase presencial? Te soy franco y honesto, recibir una clase yo prefiero en línea, porque puedo estar tomando apuntes, porque no me gusta estar sentado tanto tiempo. Pero yo impartir la clase siempre me gustaría más ser presencial, porque yo soy fiel devoto de que a pesar de que la tecnología se tiene que utilizar de una manera asertiva dentro de la educación, la presencialidad nunca va a ser sustituida. Pues intercambio de ideas. De hecho, yo en algún punto dije, bueno, pues el programa podría ser virtual, pero lo dije, no, pues es que es el calor de la charla, sale mejor el programa platicando aquí los dos, un cafecito o algo. Y es eso, pues dar a conocer los temas, pero en este ámbito presencial. Y ahí vemos, por ejemplo, una problemática que se solucionó fue que pues el proyecto del radio tardó bastante tiempo por yes, cuestiones de horario, que porque había ocupaciones, y fue decir, ¿saben qué? Pues vamos a trabajar con este formato. A mí, por ejemplo, pues sí me tengo que estar muy, muy atento a quién voy a tener de invitado. ¿Por qué? Porque si no tengo invitado, yo me tengo que sentar solo. Le decía al compañero que me ayuda en los controles. A veces es más pesado aventarte el programa solo claro que que sí. platicándolo con alguien porque te dan los dos puntos de vista y es más amigable, incluso para El público. el público, o sea, verme a mí solo, pues dicen, bueno, pues el tema se oye interesante, pero ya después de 20 minutos cansa. Alguien que esté hablando solo ya después de 20 minutos cansa. Entonces, es esta parte, volviendo al tema de fomentar en los estudiantes la idea de que su creatividad nunca debe estar limitada. No, está. Y de ahí es donde vienen las grandes cosas. Las grandes cosas. Y como última pregunta, ¿habrá continuación del taller de fomento de la creatividad? Pues si me lo proponen con mucho gusto, claro que sí. Ahorita, por ejemplo, hemos aprendido de Carol Dweck, una escritora, psicóloga estadounidense, ella habla sobre el pensamiento fijo y el pensamiento creciente. Entonces te digo, son modelos porque como por ejemplo las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Entonces, esto a lo mejor puede cambiar el concepto, pero sin embargo tiene que ver con el desafío, con el aprendizaje, con el autoaprendizaje, porque yo te lo comento y a veces como que los invito a la reflexión a los muchachos. Por ejemplo, les digo, cuando yo era niño, teníamos que ir a apagar la televisión, teníamos que ir al control, teníamos todo, era manual, todo esto. Y ahorita con controles digitales, todo eso. Entonces, por ejemplo, dice, yo voy a estudiar a la hora que yo quiera. Y antes tenías que estar a las 7 de la tarde, el lunes a las 7 de la tarde para ver los picapiedras. Ahí tenías que estar y si se te pasaban, se te pasaban. Ahorita te puedes ver en los caricaturas de los picapiedras desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana si quieres. Entonces,
la educación, yo les digo, imagínense que el estudiante pueda agarrar la educación a la hora que quiera, en el lugar que quiera, y se pueda capacitar el tiempo que quiera. Hacia allá nos puede llevar eso, ¿sí? Y nos está llevando, a lo mejor fue la pandemia fuerte, pero a lo mejor habrá gente que dice, yo voy a educarme de esta manera, voy a ver tutoriales, voy a ver videos, voy a hacer cursos, voy a desarrollar interactivos, y todo eso te va a llevar hacia nuevo. Entonces, créeme que el pensamiento creativo acompañó al ser humano desde la historia, desde la adolescencia, desde los inicios, perdón. Por ejemplo, ahorita simplemente una calculadora, la impresora con los libros. Imagínate todo el cambio que empezó a haber históricamente con los libros, con la calculadora, el ábaco, la piedra, los metales. Entonces, el pensamiento creativo es un desarrollo histórico, social, cultural, antropológico que ha venido con el ser humano y que precisamente te permite adaptar porque ves cosas que no veas. Simplemente fíjate en el deporte, por ejemplo en el fútbol, hay genios que dicen, que este está jugando en otro modelo, él trae otro, ve diferente la cancha, güey, o ve, está leyendo el partido de diferente forma. Y tú por más que lo quieras controlar, no lo vas a copiar porque él trae esa. Entonces, ojalá y se pueda dar con mucho gusto el taller, te digo, sería, no le vamos a poner dos, trataríamos de ponerle otro nombre, pero siempre con esa creatividad. Sí, nos quedamos con esta parte de que la creatividad se debe de explorar, se debe de fomentar y sobre todo trabajar en estos contextos tan cambiantes. Pues de mi parte, agradecerle su sintonía. Francisco, no sé si quieras cerrar con algo, un comentario. Pues más que nada Ah, agradecerte la oportunidad, pues y también me quedó ahí pendiente hablar de los obstáculos, ¿no? De la creatividad, por ejemplo, el tiempo, a veces nuestros prejuicios, que por ejemplo decían, no, el árbol es verde, el árbol tiene que ser verde o algo, ¿por qué no puede haber un árbol naranja, un árbol rojo? No tiene que ser. Entonces, esos obstáculos que a veces nosotros vamos poniendo esas limitaciones, a veces, muchas veces de ellas son mentales. ¿Por qué? Porque tú lo puedes lograr con tu creatividad, aunque no tengas dinero, aunque no tengas materiales, te da para más. Entonces, los obstáculos están aquí. Hay que trabajarlos y desarrollar, yo, liberarlos. todo un tema, esta creatividad, pues habrá oportunidad en próximos programas, sabes que las puertas están abiertas. Agradecerles su sintonía el programa del día de hoy de Coeducativo. Les recuerdo, pues yo soy José Miguel Corral Trigueros. Agradecer a la compañera en los controles técnicos y desearles un excelente viernes y un buen fin de semana. Muchas gracias por sintonizarnos.